Bueno, vamos a hablar con el economista Ricardo López Murphy, el profesor López Murphy, porque viene de dar clases en la Universidad de Columbia. ¿Cómo está? Bien, muy bien, Dice? un gusto. ¿Cómo está? Bueno, a ver, yo describía recién un panorama que quizás resulta poco alentador. Quiero preguntarle si, como dice el gobierno, ¿a usted le parece que, de alguna manera, lo que vamos a tener a partir de ahora es una situación relativamente mejor a la que tenemos? Probablemente la economía, en un contexto mundial favorable como el que hay, pueda crecer al ritmo, en mi opinión, inferior al que dice el gobierno, pero es posible que crezcamos 2,5, alrededor de eso, que es aproximadamente lo que crecimos de 1964 a 2016. O sea, la Argentina ha crecido poco, ha crecido menos que su vecino, ha ido cayendo en relación, no en términos absolutos. El país ha crecido, pero ha crecido poco, porque crece poco su productividad, porque invierte poco, y en consecuencia a mí no me llama la atención ese número. O sea, ¿le sirve al país, López Murphy, que crecerá al 2% o al 3%? Yo diría que lo mejor sería crecer más. Uno de los problemas que tenemos para crecer más es aumentar la tasa de ahorro. O sea, el país ahorra muy poco. Fíjese que nosotros invertimos alrededor de 17 puntos del producto. Amortizamos 12 o 13, o sea que lo que invertimos neto lo pedimos prestado al resto del mundo. El país ahorra poco. ¿Por qué ahorra poco? Ahorra poco porque tiene un enorme déficit fiscal. Y el problema más serio que enfrentamos, me parece a mí, es esa delicada situación fiscal que produce bajo crecimiento, que ahoga la inversión, que genera atraso cambiario, que pone las presiones inflacionarias. Dicho esto, hay que reconocer que todo el país, no mi caso, está enamorado del déficit. Te veo que es lo único que está de acuerdo, el espectro de un lado a otro. Sí. Es en ser cuidadoso con el déficit, gradualista, moderado. Está siendo irónico usted, ¿no? Claramente, digámoslo. A mí me parece que eso no es bueno para el país. O sea, nosotros tenemos déficits muy elevados que comprometen nuestro crecimiento, producen inflación, descapitalizan, porque parte de la pobreza, ¿cómo se corrige? Se corrige con más capital, con más productividad, con más empleo. Sí. Ahora, si usted tiene una fuerza que le chupa los ahorros, en vez de ir a la inversión, van a cubrir ese gasto de gargantúa que tenemos en el sector público, es muy difícil que esta economía pueda funcionar con más prosperidad. Invertimos mucho menos que nuestros vecinos, para no decir que los países asiáticos. Pero, digamos, usted dice que estamos enamorados del déficit y eso tiene que ver, ¿a quién incluye, digamos? Incluye, obviamente, a todo el espectro político. En eso, mire, usted pregúntele a cualquier dirigente político argentino si el problema fiscal hay que enfrentarlo o hay que dejarlo que se corrija solo. Todos. Bueno, el gobierno a eso lo llama gradualismo, ¿no? Es decir, el gobierno eso es lo que Sí. le celebra más todo el espectro político, no su fracción, todo el espectro. Yo no escucho en la oposición un planteo como el que yo hago, o sea, de decir, bueno, el problema fiscal ha sido la cruz de la Argentina, es un problema de una enorme gravedad, nos ha limitado en competitividad, en inversiones, en crecimiento. Usted no escucha ese planteo. Expliquemos que cuando hablamos del problema fiscal es que al gobierno no le alcanzan los recursos que tiene para el gasto que tiene y que habitualmente en años previos... A pesar de los aumentos enormes que ha habido en las tarifas. O sea, claro, bueno, eso a pesar de lo que se ha hecho, ¿por qué? Porque el gasto creció espectacularmente a lo largo de los últimos 15 años. O sea, yo le estaba diciendo recién algunas cifras. 1.490% que subió la luz, 1.000% el agua, 1.300% el gas. Usted la dice próxima, yo ahí haría una salvedad. Estuvieron muchos años congelados. No, yo lo que hago es comparo con el año 2000, año que la economía estaba razonablemente bien organizada. Si usted compara con el año 2000, usted ahí ve más o menos todo subió como la inflación. Algunos precios públicos todavía están debajo. Cuando usted lo mira en el largo plazo,
Ahora, ¿qué es lo que usted ve ahí? Ve inflación, siempre inflación, porque estamos adictos, como estamos adictos al déficit, estamos adictos a la inflación. Otro tema de gran consenso. Todo el mundo dice, bajemos la inflación, pero no se hace lo que hay que hacer para bajar la inflación, que es básicamente disminuir el déficit fiscal y la creación de dinero que se asocia a financiar el déficit. El gobierno, usted está diciendo que prometió primero controlar la inflación y dijo que era un fenómeno monetario. Significaba que no tenía... En eso tiene razón. Está bien, es monetario. Eso es una cuestión de álgebra. Bueno, perfecto. Sí, yo tomé clases con usted, así que claramente digo, en ese sentido lo tengo claro. Ahora, la pregunta es lo siguiente. Si el gobierno dice que tenía que emitir menos dinero para generar menos inflación, ¿por qué emite dinero ahora, al 30%? Bueno, básicamente porque tiene un desequilibrio remanente y porque hay otro aspecto que no se considera, que es que el gobierno no recibió reserva, en realidad recibió reserva negativa y ha estado comprando reservas, pero no las compró con superávit fiscal, las compró emitiendo dinero. Y ahí usted tiene el paquete de qué es lo que causa la inflación, o sea, financiar el desequilibrio y acumular las reservas, porque las reservas son como un inventario. Si usted quiere más inventario de petróleo, tiene que comprarlo. Tiene que comprarlo. ¿Y cómo lo compra? Si usted no tiene recursos... Emite pesos para comprar los dólares que trae el gobierno. Mire, ahí no hay ningún secreto. Los números... Fíjese, la expansión monetaria de los últimos 12 meses es alrededor del 30%. La inflación es 25%, en ese orden. El crecimiento es 3%. Si usted suma o multiplica, en realidad, 1.25 por 1.03, que es la forma de hacer la cuenta, le da 30%. No hay nada que no esté en el protocolo, en el manual. Es lo primero que yo enseño, como usted fue alumno mío, lo sabe. Bueno, a ver, López Murphy, porque está claro que hay un problema que es la emisión de dinero. Por otro lado, hablaba yo recién de la deuda, el gobierno endeudándose entre 30 y 40 mil millones de dólares por año. No es sostenible, no es sustentable, es decir, claramente no se puede seguir con eso. Bueno, eso lo reconoce el propio gobierno. El compromiso del gobierno, después veremos si lo cumple o no, es ir bajando el déficit sistemáticamente. Si usted quiere, ahí hay yo no creo este año que sea tan difícil, creo que el año que viene va a ser muy exigente y el que sigue también, porque hay que seguir reduciendo. Ahora, yo creo que ese compromiso es decisivo. Si no cumplen eso, vamos a tener una crisis. Bueno, hoy tenemos el dato de inflación de marzo, 2,3%. El gobierno dice, proyecta una inflación para el año del orden del 15%, al menos esta era la meta de inflación. No la va a cumplir claramente. No cumplió la del 25. ¿Es a propósito que lo hace y por qué lo hace el gobierno? Yo diría, se han fijado metas al comienzo exageradamente ambiciosas para la situación fiscal, de corrección de precios relativos que había, de las inercias que hay en la economía argentina. Acuérdese usted la lluvia de inversiones, eso tampoco ocurrió. La inflación no es una cuestión tan sencilla, porque arreglar el déficit, si no hemos podido por tantos años, porque yo le decía que hay una resistencia cultural. Es decir, no digo lo que, si usted los pone frente a mí, van a decir, no, hay que bajarlo. Porque lo que yo digo es casi una cuestión, es como cuando el médico le dice, no fume, no tome, haga ejercicio, coma moderadamente, váyase a dormir temprano. Lo que es atractivo es el pecado, es apartarse de esas cosas. Bueno, a nuestros políticos, si usted lo agarra mano a mano, le va a decir hay que ser una política fiscal responsable. Cuando tienen que tomar decisiones, es como el que fuma, el que toma, etc. ¿Esto termina bien, López Murphy, o de alguna manera usted...? Bueno, sí, yo digo, eso depende mucho de varias cosas. Una es que cumplan la política fiscal, eso es debido a muerte. Es decir, que gaste menos el gobierno. Yo diría que el déficit vaya bajando sistemáticamente, por lo menos lo que yo creo que hay que bajarlo más, pero por lo menos lo que dijo el gobierno. Eso es debido a muerte. Si eso no se cumple, ahí hay un... Ahora, a usted le gusta mucho el ajuste, veo, porque finalmente lo que dice es hay que recortar todo el tiempo, digamos. No, fíjese... Ahora, ¿no se quedan muchos millones de argentinos afuera? Fíjese usted el prejuicio. No, yo no soy prejuicioso. Usted mismo me dice el ajuste, pero si en realidad es todo a favor. Porque si usted no tuviera este déficit, tendría más inversión, tendría más empleo, tendría más capitalización, tendría mejores salarios, porque los salarios dependen del capital que usted pone por trabajador. Tendría más inversión viniendo del resto del mundo, tendría un tipo de cambio más competitivo. Yo le veo todas virtudes a eso. Pero ¿cuántos argentinos? Yo diría, es un camino
que tiene todos atributos, pero fíjese el problema cultural que decía, que usted mismo me lo dijo. No, yo... Ajuste. pero está bien, pero digamos porque... No, pero no se lo digo para pelear, se lo digo para entender el tema. Sí. O sea, yo no lo llamo ajuste nunca, yo lo llamo consolidación. Es volverse más sólido, más firme, más creíble, más vigoroso. Eso es lo que hace un país. O, por ejemplo, el país que es ejemplar en esta materia es Alemania. ¿Usted diría que Alemania es débil? En Latinoamérica, ¿quién ha sido más cuidadoso en este tema? Chile y Perú. ¿Usted diría que le va mal? Y yo diría, a esos países le va bien en asuntos económicos. Eso no alcanza. O sea, recientemente Perú ha tenido crisis políticas muy severas. O sea, no alcanza con tener una política económica ordenada ni buenas instituciones. Usted necesita un sistema político que acompañe. Un sistema político que tenga valores culturales que sean pro crecimiento, creando un mundo que sea más de oportunidades para todos, si usted quiere hasta más igualitario. Ahora, el gobierno recibe precisamente una economía con algunas falencias importantes, la falta de reservas, el tema del cepo cambiario, pero también recibe... La venta de dólares futuro. La venta de dólares futuro, pero también recibe un gobierno que de alguna manera había ampliado mucho la agenda en temas sociales, la asignación universal por hijo, creo, si no me equivoco, más de 20 millones de argentinos reciben algún pago por parte del Estado en este momento. Sí. Digo, ¿qué hay que hacer con eso? ¿Hay que recortar eso? ¿Se puede recortar eso? A ver, ¿por dónde uno empezaría en estas cosas? Yo diría que hay varias dimensiones que usted tiene que afrontar. Uno es... Porque es difícil, digamos. No, claro, nadie dijo que es fácil. No, pero aparte para un gobierno que quiere ser reelecto, claramente suicida. Bueno, si no fuera bien con el déficit, hubiéramos sido un sistema político excepcional y hemos tenido una inestabilidad terrible. Nos ha ido muy mal económicamente, pero vuelta siempre la gente dice, mejor no toquemos eso. Digo, está en nuestra cultura. Yo digo al revés, yo digo, es factible hacer cosas. Por ejemplo, una forma de hacer es tomar el presupuesto del año 2000 y tomar el del 2018. Y usted compara ambos. Y bueno, ¿qué es lo que justificaría el aumento del gasto? Las cápitas. Sí. Si usted quiere auxiliar a los niños para que tengan nutrición y una mejor atención sanitaria y un mejor nivel educativo. Mucha pobreza en Argentina. Ese tema es un tema. Ahora, claramente eso no es la totalidad del problema del sector público. Los subsidios que allí se dan a muchísimas actividades, usted podría recortarlos porque el costo que tiene vivir de deudas es mucho mayor que tener inversión. A ver si se lo puedo transmitir a usted, no solo a usted, sino a la audiencia. Sí, ¿Qué es lo que quiere decir no tener déficit? En vez de tener bonos, deuda y papelito, usted tendría activos, empresas, máquinas, infraestructura. Quiere generar riqueza y eso generaría... Esa es la clave de la prosperidad. Mira, acá le voy a decir algo que a veces se entiende mal en Argentina. La prosperidad y el desarrollo económico tienen un sentido muy progresivo en la vida, muy sano. O sea, los países que están más desarrollados son mejores para vivir, no solo en el sentido económico, sino en el respeto de los derechos civiles, en el respeto de los derechos políticos, en el respeto y la convivencia entre las personas. O sea, hay una buena lección de vida en ser próspero, no solo por lo material, sino por todo lo que rodea lo material. Ahora, ¿hizo bien el gobierno entonces? Porque usted me está hablando de hacer recortes en temas sociales, pero el gobierno, por ejemplo... yo creo que dije... No, está bien, digamos, pero... Yo digo, a ver si se lo puedo poner en términos más claros. Yo concentraría mi política social en los que no pueden trabajar. Los niños y los ancianos. No gastaría en auxiliar o subsidiar a personas que dependan, que vivan de los demás. O sea, a mí me parece que ganar el pan con el sudor de la frente hace
a la moral individual, a la autoestima, Sí. al sentido de ciudadanía. Si usted vive de la ayuda de los demás, no es autónomo, No, no pero es está bien, independiente. pero a ver, hemos tenido muchas crisis, la crisis del 2001-2002 dejó mucha gente fuera del Bueno, sistema de justamente trabajo. la clave de Es superar difícil para esas esa cosas gente. es capitalizar. No, bueno, digo, es ahí hace invertir. falta una asistencia del Estado. No, bueno, claramente. pero ahí viene, una opción es darle subsidio, la otra opción es crear empleo, es crear inversión, Sí, es está hacerlo ganar el pan con el sudor de la frente. En eso hay una cuestión para mí muy decisiva. Ahora, ¿hace bien el gobierno, por ejemplo, en bajar retenciones al agro, en bajar retenciones a las mineras, en recortar lo que son los planes de jubilación? Vamos despacio ahí con las redes. ¿Qué problema teníamos a la salida del gobierno anterior? Teníamos una crisis dramática en el sector externo, porque nuestras exportaciones eran en el 2015 menores a las del 2008. O sea, habíamos tenido una caída espectacular, Sí, Julián. sí. Usted fíjese, en el 2011 exportábamos 85.000 millones y cuando asume el gobierno exportábamos 55.000. O sea, usted tuvo una caída dramática. Cayeron las importaciones, Ahora, caían las digo, exportaciones. si usted cayeron las exportaciones, 30.000 millones de dólares, usted me dice, póngale impuesto a las exportaciones, yo diría, bueno, usted lo que quiere es agravar el mal. Si algo necesita Argentina, si algo le falta a Argentina, son dos cosas. Inversión y exportación. Esas son las dos cosas, cómo tenemos que crecer. Sí. Exportar para volvernos viables, para generar recursos genuinos. Invertir para capitalizar a nuestra mano de obra, para hacerla competitiva, para mejorar el nivel de vida. Yo no veo otro camino. ¿Está atrasado el dólar, el tipo de cambio? ¿El gobierno de alguna manera se enamora de una receta vieja, esto de atrasar el tipo de cambio para que no le genere inflación? A ver, ¿por qué el tipo de cambio está sobrevaluado? De nuevo, vamos, vuelta al... El déficit. Claro, porque ¿qué es lo que hace el déficit? El déficit emite deuda externa y usted reemplaza por los dólares de la deuda Traemos los dólares de lo afuera. que tendría que generar por exportaciones. Fíjese el mal que le hace el déficit. Sí, vamos a le buscar baja dólares de las afuera. exportaciones. Si usted no trajera los dólares Sí. por deuda, lo generaría con exportaciones, que es mucho más sano, es mucho más productivo. Pero eso hay que tener una obsesión con él, porque si usted no tiene una obsesión como tenían los alemanes tuvieron una de las peores hiperinflaciones de la historia. Eso los llevó a una tragedia. Han posterior. quedado marcados totalmente Bueno, por ese tema. esa lección la aprendieron. Nosotros tuvimos dos hiperinflaciones y todavía me tengo que pasar toda la noche explicando por qué la emisión de dinero y el déficit son peligrosos. Hablaba usted que faltaba ahorro interno y en algún caso también muchos argentinos, generalmente el que puede, trata de proteger lo que son sus ahorros. Lo hace de diversas maneras, algunos hacen comprando algún tipo de propiedad, aquellos que tienen más recursos, el que tiene menos recursos prácticamente lo hace comprando algún dólar y aquel que no tiene nada lo que tiene que hacer es pagar la inflación directamente y es un impuesto que es totalmente regresivo. Digo, en ese contexto, ¿el gobierno usted ve que en algún momento va a poder controlar la inflación o es una promesa vacía o es una promesa que nos hace nada más que para que sigamos votándolo pero no está cumpliendo? Si el gobierno baja sistemáticamente el déficit, la inflación va a bajar. Eso yo se lo puedo garantizar. Es verdad que nuestros ahorristas han sido muy castigados. Hay un trabajo reciente de la doctora Cecilia Rumi que narra 5 episodios de confiscación de los depósitos. No hay otro país donde a usted... Yo tenía plata y de pronto me dijeron... No, el suya. gobierno se la apodera, o sea, pasó muchas veces, no es que pasó una vez una normalidad, pasó muchas veces. Imagínese la mentalidad de un liderazgo político cuya lógica es apoderarse de los depósitos de la gente. Es lógico que acá vivan aterrados con los gobiernos. Ahora, eso no es sano. ¿A dónde viene eso? Eso viene de los déficits, cuando la desesperación y no consiguen cómo financiarlo, manotean. Entonces, acá, además no tener déficit, usted ve que soy sistemático. Sí, veo que la palabra déficit... Ese problema baja la tentación de hacer locura. O sea, cuando usted ha sido alcohólico, ni lo olfatea al whisky. Acá a eso hay que ponerlo lejos, porque cuando tienen la tentación manotean. Entonces, para no manotear hay que tratar de no tener deuda, lo menos posible. El gobierno decía que el Banco Central era autónomo y que no iba a intervenir en el mercado de cambios y que hay un tipo de cambio flotante. Ahora, sin embargo, en los últimos días da la sensación de que se asustó y le empezó a poner un techo al dólar en 20 pesos con 50 y cuando hay presión y se empieza a ir hacia arriba,
termina vendió 2.000 millones de dólares hace apenas unas semanas. Digo, ¿ese comportamiento usted lo ve sano o lo ve que está tratando de financiar este momento el gobierno? A mí me gustaría que las reglas fueran más estables. O sea, que si usted dice que flote, flote. No que flota y de repente se da vuelta y deja de flotar. Y me gustaría un comportamiento más estable. Ahora, ¿qué es lo que ha estado haciendo el gobierno con la venta de dólares? Ha estado tratando de retirar dinero de la plaza. ¿Por qué? Porque parte de la presión devaluatoria venía de una expansión monetaria espectacular. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Vendiendo dólares para sacar dinero de plaza. O sea, se lleva pesos de la economía para bajar la presión de inflación. Yo creo, exactamente, yo creo que sería más sano que hubiera una regla lo más precisa posible, lo menos volátil posible, y me gustaría que el Banco Central no participara de las reuniones como la del 28 de diciembre. O sea, yo creo que es muy importante que el Banco Central sea autónomo y que haga un énfasis de la autonomía. Es decir, que no es... ¿Qué es lo que quiero decir? A ver si lo puedo transmitir con eficacia y pedagógicamente. Que no sea la segunda tesorería del gobierno. Bueno, donde usted sospecha que el Banco Central está siendo guiado de la jefatura de gabinete, estamos listos. Usted es un defensor del Banco Central autónomo, que no escuche, que se tape los oídos. Bueno, viene Macri y le dice a Sturzenegger, te necesito, que Sturzenegger se tape los oídos y diga, mira, yo no te hago autónomo. caso. ¿Usted cree que a Mario Draghi, Merkel o Rajoy le van y le dicen, hace esto? Primero, no pueden, porque no es nacional de ellos, es un Banco Central de Europa, extraordinariamente exitoso. En la Reserva Federal de Estados Unidos, ¿a usted se le puede ocurrir que el presidente le va a decir, vení acá a monetizar? ¿A usted se le puede ocurrir que el Banco Central de Inglaterra, de Suiza... Yo me acuerdo cuando, antes del euro, cuando Francia tenía el Banco de Francia, presidentes tan poderosos como Jacques Chirac, vivía peleándose con el presidente del Banco Central. Los presidentes americanos han vivido peleándose, hay que mirar eso con cuidado, con el presidente del Banco Central. O sea, ahora, esa pelea de pedirle ayuda y el otro no le... es crucial para que los depositantes y los ciudadanos crean que no van a ser confiscados, que ahí hay una firmeza que va a evitar que le diluyan, que le destruyan la moneda nacional como la han destruido en la Argentina. Julián, le hemos quitado 13 ceros a la moneda. Cada cero es 1000% de devaluación. 13. Señor, usted, señora que me escucha por televisión, ponga 1 y 13 ceros. Cada cero es 1000% de devaluación. Mire, si las devaluaciones dieran resultado y la dependencia del Banco Central del gobierno diera resultado, nosotros seríamos los más ricos del mundo. Y no nos ha ido bien. López Murphy, usted fue ministro de Economía. Hay quienes dicen que esto se parece bastante a fines de la década del 90. ¿Usted ve paralelismos con lo que fue esa etapa de la Argentina? La situación internacional es tan diferente. A ver, ¿cuál era la situación de fines de los 90? Eso es importante explicarlo, porque una de las cosas que el país no ha entendido es por qué tuvimos la crisis de fines de los 90. Nosotros tuvimos la crisis de fines de los 90 por la concurrencia de 3 dramáticas crisis simultáneas. Se dieron afuera, la crisis asiática, que nos derrumbó los precios de las commodities. Debido a la caída de los precios de las commodities, Rusia entró en default y cerró los mercados de capitales para los países emergentes. Y la caída de los precios de las commodities y el cierre de los mercados forzó la devaluación brasileña, que hizo que el nivel de precio en Brasil en dólares fuera a la mitad. Esa situación no tiene nada que ver con la que tenemos hoy. Básicamente le voy a dar un punto que es crucial. En aquel momento, Argentina, Brasil y los países emergentes pagábamos 14% de interés. Hoy Uruguay acaba de colocar al 2055 a 5%. Observe la diferencia. Esos 9 puntos de interés son debido a muerte. Ahora, también para reconocer los problemas. Si la tasa de interés sube en el mundo, nuestra fragilidad es grande. ¿Se arrepiente López Murphy? Pregunta, se la hago con todo respeto, ¿no? ¿Se arrepiente de cuando asumió el Ministerio de Economía haber diseñado un plan que tenía un ajuste realmente muy fuerte en términos de gasto y que eso haya generado una reacción que prácticamente le hizo durar un mandato de 15 días? Yo creo que era lo que había que hacer en las circunstancias que enfrentamos.
Si yo tuviera que decirle, si hay algún episodio de la vida que estoy orgulloso de haber tenido el coraje de ir a enfrentar el problema y de revelar lo dramático que era el problema. Después fue mucho peor, o ¿no? actuábamos o nos derrumbábamos. Y mire la historia. Le voy a contar algo, Julián, que usted lo va a ver con claridad y la audiencia también. Después de ese episodio, 2 años después, yo fui candidato a presidente y estuve ahí de ganar la presidencia. ¿Qué es lo que ocurrió? La gente valoró ese hecho, porque si no, no hubiera podido 18% llegar. de los votos sacó, ¿no? Saqué un porcentaje muy alto que en el fondo reflejaba la convicción de que si hubiéramos hecho lo necesario, nos hubiéramos evitado la catástrofe. Ahora, en marzo del 2001, mucha gente quería el atajo, quería evitar enfrentar el problema. Cuando usted no enfrenta un problema de esa gravedad, después tiene un problema aún más grave. Sí. Le voy a hacer la última. Entra al estudio, de un lado de la mesa está el presidente Macri y del otro está Raúl Alfonsín. ¿Con quién se toma primero un café? No, yo soy respetuoso. Con ambos he tenido diferencias, público y notorio. Sigo teniendo diferencias. Yo sería muy respetuoso. Yo creo que con el presidente de la República hay que ser respetuoso. Y usted va a observar con qué cuidado yo trato a los presidentes, por supuesto. Aún con las enormes diferencias. No, por una cuestión de afinidad tener. se lo preguntaba, ¿no? Afinidad. Yo tengo, obviamente yo tuve una larga historia. Tiene un pasado radical importante. En el radicalismo, mi nombre es Ricardo Hipólito, me llamo Ricardo por Balbina y Hipólito por Irigoyen, o sea, yo tengo una trayectoria. También es cierto que yo con el expresidente Alfonsín formaba parte de los que no coincidían con él. Él tenía un enfoque socialdemócrata que obviamente no es el que me inspira a mí. Se educó en Chicago, digámoslo. No solo eso, sino me eduqué en la tradición alberdiana. Yo llegué a Chicago grande, o sea, a mí no me... Ya estaba formado, Yo digamos. estaba formado. En esas cuestiones de valores estaba bien formado. Yo me eduqué en la tradición de Alberdi, de Sarmiento, de Alem, de Alvear, o sea, en una tradición muy valiosa de la Argentina, que hizo de las ideas de la libertad su paradigma. Y si usted quiere decir si hay otra cosa de lo que estoy orgulloso, además del coraje de aquella oportunidad, es de mi coherencia y consistencia y de mi compromiso con esas ideas. Por esa estoy dispuesto hasta dar la vida. Ricardo de Paz Murphy, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias.